Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla Davino Moshe Otero de los Caminos de Israel y aquí en este día estamos en continuación del estudio de 1 Samuel, lo que sería Al Shmuel. Estamos en el capítulo 14 del mismo y estamos viendo ahora los comentarios y la interpretación de cada versículo del capítulo 14 de Shmuel. Y empezamos con, vamos a comenzar con los primeros 5 versículos. Y fue en ese día que dijo Jonatán, hijo de Shaul, al paje que portaba sus armas: ven y acerquémonos a la guarnición de los Pelishtim que está de aquel lado del valle. Pero su padre no le comunicó. Shaul estaba asentado en el extremo de Giba y en la encuesta o la cuesta del granado que se encuentra en Migrón. Y la gente que estaba con él eran como unos 600 hombres. Y el hijo y Ahía, hijo de Ahitub, hermano de Jabod, hijo de Pinhas, hijo de Elí el Cohen, del Eterno en Shilo, y portaba lo que es el ephod, o mejor dicho, las piernas que colgaba sobre el Cohen, el ephod. Y el pueblo no supo que se había ido Jonatán entre los desfiladeros, y por lo tanto no supo de que se había ido Jonatán entre los desfiladores, y por tanto quería Jonatán pasar a la guarnición de los Pelishtim, que había un pico rocoso de un lado y un pico rocoso del otro lado. El nombre de uno es Botzes y el nombre de otro era Cené. Un pico levantado al norte frente a Michmash y al otro al sur frente a Gibá. Vamos a ver los primeros 5 versículos aquí del capítulo 14 para que podamos tener una comprensión de lo que está refiriéndose aquí en estos 5 versículos. Del otro lado se refiere en hebreo jalaz. En cada jalaz, en cada lado, o en la Z, la escritura no es una expresión de hacer en esto, pero algo que es lo opuesto a lo que dice el orador, y señala al punto del dedo, expresando el set, esto. Es decir, había en este lado y en el otro lado. Es decir, hablando de los diferentes lados que se refería. Muy bien. Vamos a ver ahora verso 2, desde lo que es el verso 2, donde dice que Shaul estaba asentado en el extremo de Giba y la cuesta del granado que se encuentra en Migrón, y la gente estaba con él y eran como 600 hombres. Aquí vemos que el otro lugar se llamaba Migrón, la parte exterior de la área de Gibá. Aproximadamente 600 hombres no más se unieron con él, y aparte de que sea un número pequeño, su victoria habría de ser no por la fuerza del ejército, sino por la ayuda de Dios, es decir, totalmente dependencia en que Dios le iba a dar la victoria. Verso 3 nos dice y nos indica: y Ahía, hijo de Ahitub, hermano de Jabod, hijo de Pinhas, hijo de Elí, el Cohen del Eterno en Shilo, portaba el ephod, y el pueblo no supo que se había ido Jonatán. Son algunas cosas. Uno, que tiene lo que es el ephod, representa lo que es la piedra que le hablaba al sumo sacerdote en cuanto si era la voluntad de Dios o no. Él lo cargaba, sin embargo no sabía que Jonatán se había ido de entre ellos, para hacer que, bueno, lo dice el verso 5, el propósito por lo cual él se fue. Y el sumo sacerdote, dice acá, Ahitub, el hermano de Jabod, sino que Jabod era previamente mencionado, pero no Ahirub. Y esto nos enseña que la escritura nos está diciendo que era el hermano de Jabod, el hombre Ahitub. Otra explicación es lo siguiente, que la escritura se está poniendo un contraste entre Pinhas que acompañó al arca en la batalla y que también fue capturado por causa de sus pecados y aquello de Israel. Por lo tanto, su hijo era llamado Ichabod.
Y cuando Ahía, el hijo de Ahitub, acompañó el arca donde quiera que el Señor iba, se lograba la victoria y la salvación para Israel. Ahitub significa el hermano bueno, y es él y su hijo, que eran ambos buenos, ante los ojos del Eterno. El sumo sacerdote del Señor en Shilo. Esto se está refiriendo a Eli, quien era el sumo sacerdote durante la presencia del tabernáculo en Shilo. Estaban usando el efod, esto incluye el Hoshen, el plato donde estaba encontrado el Urim y el Tumim. El Urim y Tumim eran los nombres sagrados de Dios por la cual el sumo sacerdote sabía poder preguntarle ante Dios teniéndose en cuenta, y se le encendían las diferentes piedras dando la respuesta de forma divina a el sumo sacerdote, y de esta forma podían hacer preguntas y la respuesta ser hallado por la forma que las piedras brillaban o daban respuesta para el sumo sacerdote. Esto se refería a Ahija, que implica que él era el sumo sacerdote y que la maldición de Elí, de su posteridad, no había todavía llegado a tener efecto sobre él. Y el pueblo no sabía que habían conocido, que ellos habían acompañado con él. Verso 4. Entre los desfiladeros por donde quería Jonatán pasar a la guarnición de los Pelishtim, había un pico de Erdosco a un lado y otro pico de Erdosco del otro lado. El nombre de uno es Botzés y el nombre del otro es Senem. Muy bien, entonces hallamos en los dos lados. Jonatán buscó a cruzar con el fin de poder planificar el terreno, literalmente, que estaba hecho. Y fue aquí que habían piedras todas jorobadas de un lado al otro lado. Y en esto fue las rocas jorobadas en las cuales estaban de ambos lados. El valle es también llamado entre los costados, es decir, una piedra que fue puesto desnudamente y otro en el otro lado, es decir, habían como si fuera entre los dos valles de piedra en ambos lados, y este fue el valle en el cual Jonatán buscó a cruzar. El nombre de uno, es decir, el nombre de uno de las piedras jorobadas se llama Bozés y el nombre del otro era Senem. La raíz, la etimología de estos dos nombres es conocido a nosotros. Sin embargo, se rinde Bozés como algo resbaladoso, el lugar del resbalo. Sené era el lugar donde se pisoteó y se caminó. Esto según Kimchi. Y fue situado al norte de la parte que estaba en una curva hacia el lado, hacia Michmat. Esto lo menciona como opuesto a Geba. Por lo tanto, Jonatán emergió de ahí. Verso 6. Entonces dijo Jonatán a Paje, que portaba sus armas: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo el Eterno por nosotros, para que para él, Eterno, no hay impedimento en salvar con mucho o con poco. Y le respondió a su padre de armas: haz todo lo que usted desea en tu corazón. Dice, y dijo Jonatán: he aquí, nosotros vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces permaneceremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Verso 10. Pero si dijeren así, suban a nosotros, entonces subiremos, porque los ha entregado el Eterno en nuestras manos, y esto pues será para nosotros la señal, la indicación divina, que Dios lo ha entregado en nuestras manos. Muy bien. En verso 6 actuamos según ustedes le parecen, y fue de parte de ellos, en la cual fue parafraseado que se hizo un milagro. La parafrase de será lo que es necesario de conseguir la victoria indica algo milagroso y algo de gran importancia en cuanto a eso. Me decía algo así y se mejora lo que es el aspecto de la luz. A ver, muy bien. Y entonces lo que vemos aquí es tu turno. Que en cualquier lugar donde usted desea, he aquí, será según lo que has puesto en tu corazón.
Y ya la compañía que había llegado con él estaban de acuerdo con Jonatán en cuanto a todo. Y es aquí del verso 9 dice, espera, en hebreo es domu, de forma igual que el sol tenía que esperar en Gedeón, como leemos en el libro de Josué capítulo 10 verso 12. Y así también esperar en el Señor, Salmo 37, 7. Si habrían de decir esperar, y entonces subiremos, entonces sería algo de un momento próspero, en la cual ellos serían orgullosos de poder seguir adelante. Verso 10. Y cuando ellos dijeron, ven hacia nosotros, entonces subiremos arriba. Y había el temor inspirado por el Santísimo, bendito sea Él, en sus corazones, y tenían temor de mover de un lugar al otro. Esto es lo que significa tener temor de Dios, es esperar en el Eterno por una respuesta. El rabino Rashi interpreta esta señal de Jonatán algo racionalmente. Si los filisteos nos dicen a nosotros, ven hacia nosotros, y no debemos de tener miedo de salir de nuestra posición. El rabino Kimshim toma una posición diferente a este pasaje. Según él, y en el Talmud, en Julin, capítulo 95b, Jonatán estaba adivinando, buscando una señal, si ellos dirían, ven hacia nosotros, subiremos hacia nosotros, esto sería una señal que nos levantaremos y que ellos van a caer. Es decir, una indicación, una forma de entender la voluntad de Dios. Recuerden los otros que dejaron, que tenían el efod divino, que podían haber preguntado al Eterno, pero no lo hicieron. Y es aquí que hallamos el acto de la prohibición, fue declarado en Levíticos 19, verso 26, y explica que solamente por adivinando aquello que estaba prohibido era mencionado en el Talmud Sanhedrin, capítulo 65b, en la cual aquellos que adivinaban con lo que es pájaros o bestias o animales o estrellas, eran aquellos que estaban derribados por ciertas señales o incidentes parecidos. Si el pan caía de la boca, o si lo que es la vara se le caía de su mano, o un pájaro llamaba, o un venado cruzaba su camino. Esto era tomado por ciertas significancias entre los Pelishtim. Y aquí vemos que fue utilizado para indicar al pueblo de Israel, a lo que es el soldado de Israel, cuando era el momento apropiado de atacar y tomar lo que es el vestimento de armamento para poder ellos pelear apropiadamente. Y el pueblo que creyó que esto eran supersticiones, creyeron que estas criaturas tenían el poder de hacer el mal o el bien al pueblo, y tal creencia es tan prohibida por la Torá. Es decir, seguir lo que es augurios o señales o indicaciones sobrenaturales. Si, por ejemplo, si la hoja cae a las 5 de la tarde, vamos a hacer esto del orden. Esto está prohibido. Por favor, vea las series que yo hice acerca de las enseñanzas del Rambam, de Kochavim, lo que es la idolatría, en nuestro canal de YouTube. Tenemos grabado una cantidad de clases y series que deberán poder ayudarle a entender qué es idolatría para el pueblo de Israel según nuestras enseñanzas. Sin embargo, hallamos lo que es una señal que anima a ciertas personas en estos asuntos, y es permitido de ir más allá para predeterminar las señales si tiene valor, o solamente una interpretación de incidentes pasados que no se espera antes lo ocurrido. El Tosefot en Julen explica, el capítulo 95, verso B, explica que Jonatán hizo señales para animar lo que es los que estaban cargando el armamento que él había puesto a sí mismo sin tener fe en ella. Verso 12, y le llamaron, hebreo Vayanu, usualmente, y ellos respondieron. Esto, sin embargo, es inapropiado aquí, siendo que los filistinos eran los primeros que hablaron. Rashi, por lo tanto, explica que es una expresión de levantar la voz, según Rashi.
Verso 13. Verso 13 nos dice: subió Jonatán trepando sobre sus manos y sobre sus pies y su paje de armas tras de él. Y los Pelishtim fueron cayendo delante de Jonatán y su paje de armas, y iba matando tras de él. Algo que hallamos aquí: en sus manos y sus pies estaba todo el poderío de corder. Rashi menciona sobre esto que figurativamente Jonatán corrió hacia la parte inclinada, poniendo toda su fuerza en correr lo más rápido posible hacia esa dirección. Sin embargo, otros interpretan que literalmente este era el asunto, y era por lo tanto necesario de correr hacia arriba a las cuartas con el fin de agarrarse de una piedra que estaba todo jorobado. Esta piedra era llamado Bozez, según lo que le hemos leído, y también según Jastrow, que era muy era muy resbaloso. Ellos cayeron ante Jonatán y se hallaron muertos por algunas heridas. Sobre esto habemos entendido que los que cargaban el armamento lo mataron inmediatamente después. Después de matarlo, no inquirieron por el muerto después de que Jonatán había hecho esta gran matanza. Esto está de acuerdo lo que es Kimshi y también lo que es David en cuanto a esta interpretación. Aproximadamente la mitad del camino, el yugo del el buey, fue que estrelló la tierra y lo mató sin límite de la tierra siendo medida, y la cantidad de la mitad del camino que fue en sí estrizado por el yugo de los bueyes fueron que en sí prepararon el campo. Verso 14. Y esto de lo que es el furo, déjenme ver aquí. Verso 14. El paje de armas como viente campo en espacio de como medio surca de que hará una yunta en todo el pueblo, y la guarnición y el ejército exterminador, ellos también se estremecieron, y tembló la tierra porque fue estremecimiento causado por el Eterno. Y vieron las vigías de Shaul que estaba en Gibat Benjamín, y aquí que la multitud se dispersaba y iba bateándose. El verso 16. Estaban temblando porque era inspirado el temor por Dios. Qué bueno de que la gente tenga el temor de Dios. Y fue esto lo que vieron que Shaul había llegado, estaba en Giba de Benjamín. Literalmente esculca en el antiguo francés, en hebreo es Sofim. He aquí que la multitud de los palestinos o Pelishtim estaban de su lugar continuamente acercándose de un lugar al lado de los israelitas, y estaban vagubando, moviéndose de un lugar al otro. Según Dunash y también Ordos, he aquí la multitud estaba derritiéndose y estaban continuamente siendo abatido más y más, hasta que visiblemente el orden en el campamento se desintegró, y fue ahí que fue movido y desorganizado de una manera muy rápida, siendo que estaban siendo continuamente abatidos en una forma misteriosa. Según esto explica que Halom, que es la expresión de ser abatido, fue según lo que indica Rashi, y aquí explicamos que ellos estaban moviendo hacia el campamento israelita. Verso 17, y habían inspectado. La expresión aquí es como supervisión, parecido que deberían inspectar cada mañana para buscar a estos. Job, capítulo 7, verso 18. Esto explica que el conteo del pueblo había ido de entre nosotros a pelear contra los filistinos. Verso 18, y trajeron lo que es cerca
el arca de Dios. Ahora, después de esta gran batalla que logró Jonatán, traen lo que es el Urim y Tumim, donde era, se puede decir, la forma de ver qué era la voluntad de Dios, después de haber hecho el acto. Habían, como dice el verso 18, acercado el arca del Eterno, porque estaba el arca del Eterno en aquel día junto con los hijos de Israel. Anteriormente estaban con los filistinos, y los filistinos querían deshacer de ellos porque causaba todo tipo de problemas en los campamentos de los filisteos, porque no sabían las leyes en cuanto al asunto del arca. Y el arca del Eterno estaba con Israel, porque estaba el arca del Eterno en aquel día junto a los hijos de Israel. Y sucedió que mientras hablaba Shaul al Cohen, que el tumulto que había en el campamento de los filisteos iba aumentándose. Entonces Shaul al Cohen dijo lo siguiente: retira tú a la batalla. Y he aquí que estaba la espada de cada uno de los filisteos en contra de su compañero, pues había una confusión pues muy grande. Y los Ibrim, que estuvieron con los filisteos como siervos del tiempo atrás, se habían subido con ellos al campamento, asentado alrededor, y también fueron ellos a unirse con la gente de Israel que estaba con Shaul y Jonatán. Y todos los hombres de Israel que se habían escondido en el monte de Efraín oyeron que había oído los filisteos, y entonces ellos también los persiguieron en esa batalla. ¿Qué fue lo que dice? Salvo el Eterno en aquel día a Israel, y la batalla pasó más allá de Bet-Aven. Pero los hombres de Israel se lo hizo esforzar en el día aquel, porque había juramento que Shaul al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que come pan antes de caer la noche, hasta que yo haya tomado venganza de mis enemigos. Es decir, Shaul puso una maldición a cualquier persona que comiera pan. Esto es muy importante, no miel, pan. Esto es muy importante de comprender la diferencia, que cuando trajo lo que es el Urim y Tumim, según los rabinos, el rabino Yehuda, hijo del rabino Ilai, en capítulo 4, verso 3, se dice que el arca contenía las tabletas quebrantadas que siempre acompañaba a los israelitas a la batalla, y por lo tanto explicamos en este pasaje literalmente que Saúl llamó que el arca fuera traído para preguntarle al Urim y Tumim que dónde estaba Jonatán. Quería saber dónde estaba su hijo amado. Obvio, el Urim Tumim, Dios sabe dónde están todas las personas perdidas. Qué bonito sería si, si hoy en día teníamos el Urim y Tumim y queríamos preguntar a dónde está, oh Dios, los que capturaron, los rehenes, a dónde están. ¿Sabes qué fácil sería hallar a los rehenes si el Eterno, si tuviésemos nosotros en el día de hoy el Urim y Tumim, y que podíamos preguntar a dónde están los perdidos de Israel que fueron captivos de nuestros enemigos, y Dios entonces les revela a la gente? Esta fue la misma pregunta que hizo Shaul al Eterno en cuanto a dónde estaba su hijo Jonatán. ¿Dónde está? Significando que las acciones de los filistinos, especialmente la guía divina, era el próximo paso que tenía que tomar. Según los rabinos, sin embargo, había pero una arca, y estaba en el tiempo de Kirat Yarim, cuando no había indicación que habría de ser removido el arca a cualquier otro tiempo, hasta que el rey David movió, mejor dicho, David lo movió el arca a Jerusalén. Rashi, por lo tanto, dice que el arca de Dios significa Urim y Tumim. Y esto explica que dónde estaba contenido esa arca especial, esa caja especial que explica el efod, el Urim y Tumim, la cual estaba con el arca. Y esto sigue la opinión del rabino Yehudá. En lo anterior, el arca de Dios estaba en ese día, como dice el verso que está perdiendo una palabra, el arca de Dios estaba en aquellos días con los hijos de Israel, literalmente con los Benei Israel, estaban con el pueblo de Israel. Y dice el verso 19,
retira tu mano. Fue lo que le dijo Shaul al joven, retira tu mano. ¿Para qué retira tu mano? De la apertura del Urim y Tumim. Esto ordena que se acerca a lo que es el efod para que pueda interpretar la cercanía del efod al arca y ponerlo a un lado. Sin embargo, la escritura también relata que Shaul le preguntó la Urim y Tumim, que, como dice los rabinos, criticando a Shaul por su impaciencia. Inmediatamente cuando escucharon el tumulto del campamento de los filisteos que estaban aumentando, él abandonó su plan de buscar la guía divina. Tenía que esperar. Shaul era impaciente y le pidió que fuera a la batalla. David, de forma contraria, vemos que los filisteos se habían reunido para atacarlo y inmediatamente buscó la guianza divina por consultando lo que es el Urim y Tumim. Y esto lo vamos a ver en 2 Samuel, capítulo 5, versos 18 al 23. Y es por esta razón que David fue ungido durante la vida de Shaul. Shaul no prestaba mucha atención de seguir lo que es las indicaciones divinas y buscar lo que es el proceder correcto. Y es aquí que leemos que parece que ocurrió una gran confusión en el campamento de guerreros filistinos, en la cual cada uno comenzó a atacar el uno al otro, es decir, los filistinos atacando a los mismos filistinos, causando una confusión que reinó en el campamento de los filisteos, que comenzaban a matarse el uno al otro y en petición de los hebreos que lo habían atacado a ellos. Pensaban que el prójimo filistino era judío, era hebreo. Comenzaban a matarse uno al otro como resultado. Verso 21. Verso 21 dice: y los Ibrim que estuvieron con los Pelishtim como siervos de tiempo atrás, que habían subido con ellos en el campamento asentados, alrededor también ellos fueron a unirse con la gente de Israel que estaba con Shaul y Jonatán. Y todos los hombres de Israel que se habían escondido en el monte de Efraín oyeron que había huido a los Pelishtim, y entonces ellos también lo persiguieron en la batalla, salvo el Eterno en aquel día a Israel. Esto es muy bonito. Y vamos a parar en el verso 23, porque aquí vemos que las espadas de los filisteos estaban ya peleándose el uno con el otro, y los hebreos, quien estaba con los filisteos en medio de este temor, en tiempos más anteriores, también habían vuelto a sus prójimos, a sus hermanos hebreos, como su hermandad. Y aquellos hebreos que habitaban en Filistea fueron forzados por los filisteos de acompañarlo a la batalla. Y esto habría de estar en la salida del campamento, con el fin de evitar peleando contra Israel. Es decir, todo fue providencia divina. En aquel batalla contra los filisteos, lo que se explotó y la confusión que reinó entre los filisteos descansó el riesgo de su familia y su propiedad, en la cual se apartaron, se dejaron en Filistea. Esto explica el dicho que lo que había ocurrido en el campamento era para suplicar, proveer a los filisteos con comida y bebida, pero no participar en la batalla. Como resultado, el campamento de los filisteos fue matado de forma grande. Verso 22. Y estaban escondiendo por temor a los filisteos, y persiguieron cercamente de atrás, pero emitieron de sus lugares escónditos, persiguieron a los filisteos hasta que pudieron sobretomarlo y matarlos en la batalla. Entonces leemos lo más bonito en la batalla, y dice el verso 23: salvo el Eterno en aquel día a Israel. El Eterno salvó, le dio la victoria a Israel en aquel día, y la batalla pasó más allá de Bet-Even. Y es aquí que los hombres de Israel los hizo esforzar en el día aquel, porque había juramento. Vamos a ver esto en el próximo video, acerca del juramento que hizo Shaul y por qué lo hizo. Y vamos a ver las consecuencias de lo que es juramentos, en la cual poseen maldiciones. Y sí, amigos, hay gente que dice: ay, no se puede maldecir.
no se puede hacer esto, no se puede. Todo se puede hacer, amigos, y tienen efectos grandemente, como vemos aquí, que cuando Shaul maldijo, el efecto de la maldición Shaul sí llegó y sí tuvo efecto, y era por ese efecto, esas palabras del rey Shaul, del ungido de la casa de Israel, que la gente se cuidaba de no violar lo que Shaul había dicho. Aún su propio hijo sufrió una consecuencia como resultado de lo que su padre había declarado. Hay que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca y cómo lo decimos, para siempre otorgar merced a una persona que quizás han traicionado al pueblo de Israel o a los líderes de Israel. Y es por eso que el otro día yo estaba hablando un video, porque sabemos que hay grupos religiosos ultra ortodoxos que son antisionistas, son los primeros que están trabajando para destruir el Estado de Israel. Y yo le he dicho a varias personas que estas personas que están haciendo eso claramente están yendo en contra de la voluntad de Dios, en la cual Dios mismo había establecido en 1948 o 45 el Estado de Israel, y fue por medio de la providencia divina que el Estado de Israel tiene su Estado. No es el Estado mesiánico, en eso sin duda, pero que una persona que está envuelto en apoyando a los enemigos del pueblo judío en la actualidad, a los Hamas, a los filistinos, todos aquellos que están vistiéndose en lo que es el ropaje de los enemigos de Israel, en la bandera de los filistinos Hamas, reciben maldición de parte de Dios directamente. Yo no tengo que arrojarle la maldición, ya están malditos por los que han ido en contra de la voluntad de Dios y la declaración de Dios de regresar a la tierra. Y es por eso que yo les digo, ay, pero esta gente tiene mucho cerebro, saben mucho, son muy piadosos. Puede ser lo más piadoso del mundo, pero si van en contra de la voluntad de Dios, en el momento que Dios dice ahora pueden subir y habitar la tierra, entonces están violando la palabra de Dios en el momento que Dios lo dice. Y es por eso que yo considero muchos de esos grupos hasídicos que están allá, los de carta, a un grupo de Satmar y otros que siguen la ideología totalmente opuesta a lo que es habitar la tierra de Israel. Ellos están mal, mi opinión. Ellos se han cometido un gran error. Estamos supuestos a habitar y hacer posible que residan gente judía en la tierra de Israel, para luego cuando venga el Mashiach tiene lo que es el pueblo. Eso sin duda, no hay duda de que el Mashiach va a ser el personaje que va a reunir a todo Israel en paz, de nuevo en la tierra de Israel. Y el Mashiach no es nadie más y nadie menos que el líder que es ungido por Dios y ungido por un profeta de nuestro pueblo para que pueda dirigir a todo Israel hacia la redención final. Le habla el rabino Moshe Otero. En este capítulo 14 hemos parado en el verso 23 y ya en el próximo video vamos a ver los versos 23 en adelante hasta terminar el capítulo 14. Shalom.